Hola capadictos, bienvenidos a este segundo programa de Capa 3. Hoy tendremos un invitado muy especial que nos va a hablar de regulación, leyes y ese tipo de cosas difíciles y espero que os enteréis. Yo lo voy a intentar, va a ser un poco complicado seguirle, pero vamos a intentar. Entonces espero que disfrutéis como disfrutasteis en el capítulo anterior, que aprendáis mucho. Ya sabéis, al final del todo vuestras preguntas, o al menos una parte de ellas, serán leídas en el chat y comunicadas a nuestro invitado. Y nada, con todo esto, solo desearos una feliz tarde y que disfrutéis del programa. Pero ya sabéis, como siempre, cabecera y empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en directo en nuestra querida Castellana 81. Tengo conmigo a Alfredo Muñoz. Es un querido compañero que trabaja aquí con nosotros. Antes de presentarle, ¿quieres saludar a Alfredo, a la gente? ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, nada, para que sepáis, por presentaros un poco a Alfredo, Alfredo es doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado por la UCM. Además, también es profe de Derecho Mercantil en la UCM, se pasó el juego de la UCM. Es Legal Advisor of Counsel aquí en GT con nosotros, que básicamente es la persona a la que le preguntamos las dudas legales antes de terminar en la cárcel. Y además es experto en blockchain y criptoactivos, da muchas charlas, comenta mucho en LinkedIn, cosas muy interesantes de verdad. Así que nada, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a GT, al canal y especialmente a ti, Íñigo, por invitarme. Nada, Y a pasar una hora interesante. Es un honor tenerte aquí, de verdad, Alfredo. Sabes que siempre aprendemos mucho contigo. Sabéis que tenemos aquí no sé cómo llamarlo, una locura de estas que hacemos también, que algunos viernes pedimos pizzas, nos invita el jefe, y una de esas vino Alfredo y estuvimos aquí 2 horas hablando de regulación, que es tu campo. Así que yo creo que sería bueno que nos contases un poco por qué es importante la regulación y a partir de ahí ya seguro que voy sacándote más cosas. Con esta pregunta que me haces ya hay suficiente para cubrir todo el evento y que nos den las 8:30 y se acabe y ya no vuelvas a participar. Voy a tratar de ser breve. ¿Por qué es importante la regulación? Porque sin regulación no puedes hacer nada. Porque sin regulación o contra la regulación, sencillamente actúas en el marco de lo ilícito y por lo tanto tus proyectos no saldrán adelante. En el sector cripto hemos estado durante muchos años sin una regulación específica. No había nada sobre las criptomonedas, la publicidad de las criptomonedas, los prestadores de servicios. No había ni siquiera una regulación fiscal o unos criterios fiscales sobre cómo habría que tributar sobre un incremento, por ejemplo, la compraventa de un Bitcoin, ¿no? Entonces, sin esa regulación ha habido un mercado que se ha ido generando, pues que ahora empezamos a ver algunos efectos de ese mercado que ha sido un poco, por decirlo así, un poco ley de la selva, ¿no? Donde los más fuertes, los más rápidos, pues conseguían atenazar riqueza en perjuicio de otros que iban con mayor retraso. Creo que la regulación nos sirve para generar unos mercados estables, que sean seguros, que sean fiables, y eso permite generalizar el uso de la tecnología blockchain y de los criptoactivos en general, proteger a los más débiles o a los que menos conocen y facilitar que haya un mercado regulado, supervisado, controlado. Cuando me dicen, ¿pero por qué la regulación en el sector cripto? Digo, imagínense un mercado de valores sin regulación, donde no haya un control sobre la publicidad, sobre la información privilegiada, sobre la manipulación del mercado. Un mercado en el que cada uno haga lo que quisiera. Sería un mercado muy complicado en el que la gente más débil, con menos conocimiento, saldría realmente perjudicada. Estamos viendo como a raíz que entra la regulación, el mercado está creciendo. A pesar de los escándalos que hemos visto en este 2022, por ejemplo, FTX, Alameda, pues a pesar de eso la tecnología, como es tan potente, consigue que los proyectos salgan adelante. ¿Por qué? Porque empieza a haber una regulación que es atractiva para grandes operadores, ¿no? Hablaremos posiblemente luego de la banca, que es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué papel cubre? Sin regulación el mercado puede ser que termine matándose a sí mismo, porque entran operadores como FTX que abusan de la inexistencia de la regulación. Con regulación, si la regulación es buena y el supervisor sabe actuar, creo que se generará un ecosistema que protegerá los intereses en curso.
sea, ¿tú crees que con toda esta regulación que está viniendo, que ya te preguntaré un poco más en detalle, pero todo esto está sentando las bases para ver lo que es todo lo que es el mundo cripto y Web3 extendido? ¿O crees que va a ser más solo por la parte cripto? O sea, ¿y qué sensación te da de cómo está esta regulación moviendo a la sociedad realmente? A ver, voy a sacarte un ejemplo que sé que no te gusta, pero está bien, hay que entrar. Las CBDC, ¿no? Las CBDC son muy criticadas por gente muy maximalista, ¿no? Gente que estáis en el origen de lo cripto y que lo veis desde el punto de vista de la tecnología. Yo creo que las CBDC son buenas, y son buenas para el ecosistema y son buenas para el sistema financiero. Son buenas para el ecosistema porque le enseñan a la gente cómo funciona lo cripto. Le enseñan a la gente las posibilidades de lo cripto, lo relativamente fácil que es manejar una wallet y lo relativamente fácil que es hacer una transferencia a través de una wallet, de una tecnología DLT. Y eso solo lo aprendes cuando lo ves cómo funciona. Entonces, ahí es cuando ves el papel de los intermediarios y los servicios que esta tecnología te puede llegar a prestar. Si no tenemos una CBDC va a ser muy difícil generalizar el uso. Digamos que una tecnología blockchain basada, que es la base fundamental de Bitcoin, no solo la única tecnología, pero que Bitcoin, bueno, progresa pero relativamente lento. Llevamos 13 años con Bitcoin. Y sin embargo, desde que tenemos cierta regulación, sencillamente una regulación de exchange y de custodios, pues, o la regulación que viene de Europa, el panorama está abarcando muchos ámbitos, ¿no? Y estamos creciendo y estamos viendo proyectos aquí, por ejemplo, en GT, que eran inimaginables hace 1 año, 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la regulación permite la entrada de determinados operadores y generaliza el uso. Y yo creo que la CBC, aunque hay, por ejemplo, algunos gobernadores de bancos centrales que dicen la CBC va a eliminar a lo cripto, digo, no, la CBC es la puerta de entrada de lo cripto, porque nos va a enseñar las posibilidades que tiene esta tecnología. Claro, o sea, dices una cosa que me parece muy interesante. O sea, tú dirías... ¿Solo una? No, muchas, pero por ir de una en una, porque igual si hacemos 3 cosas a la vez, la gente no nos sigue. Pero, ¿dirías que es Europa la que está tirando del concepto de regulación cripto? Porque yo sí que he visto en las noticias que España está situándose un poco, o está teniendo algunas iniciativas que están siendo pioneras. O sea, mismamente aquí nosotros también estamos siendo, o sea, como sabes, somos pioneros y somos Center of Excellence y esas cosas que nos gusta a nivel mundial, pero ¿qué crees que está siendo más fuerte? ¿La presión de Europa hacia España o que hay ciertos países que están cogiendo una posición relevante y están influenciando en que Europa avance? Pues ya sabemos que siempre se dice que Europa regula, ¿no? Estados Unidos inventa y China copia, o por ahí dicen. Pues yo creo que este orden se ha alterado justamente en el ecosistema cripto, ¿no? Yo creo que China también tiene su papel y no es solo la copia, ¿no? China, por ejemplo, ha sido pionero en la creación de la BSN, que yo creo que es la blockchain más grande del mundo, o pionero en el lanzamiento de su cripto CBC, ¿no? Del yuan digital. A ver, yo creo que hay países que han sido muy pioneros en esto, o estados, como Singapur, o Suiza, por ejemplo. Incluso el Principado de Liechtenstein ha sido muy pionero. Pero claro, necesitas una gran fuerza, ¿no? Una gran fuerza económica en los mercados globales, porque los criptoactivos, la tecnología blockchain, es muy útil en transacciones transfronterizas, en transacciones con un marcado carácter internacional. Y claro, aquí tiene que venir Estados Unidos o la Unión Europea a poner una palanca que sirviera de lanzadera. Y yo creo que Europa ha lanzado esta parte regulatoria por delante de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el gran problema de su dispersión entre los estados de la Unión, y luego tiene un gran problema en sus cámaras en este momento, en su poder legislativo, porque no tienen fácil aprobar proyectos. Entonces, ahora mismo las regulaciones de los criptoactivos, por ejemplo, en el tema de las stablecoin, que es un poco el dinero, ¿no? El dinero privado, y que es una de las patas fundamentales para mí de toda la tecnología blockchain y de su uso generalizado, tienen grandes dilemas de cómo regular las stablecoin. Y hay proyectos muy interesantes y hay otros proyectos que yo creo que están condenados al fracaso, pero no terminan de cuadrar uno. Nosotros en Europa ya tenemos una regulación sobre las stablecoin. Y cuando se apruebe MiCA, esa regulación va a entrar en funcionamiento. Y podremos decir que no es buena, pero ya sabemos las reglas del juego. Y por lo tanto ya podremos lanzar proyectos de dinero tokenizado que abre la gran puerta a la generalización.
¿Cuál es la otra pata? La de la identidad digital. Y ya tenemos otro reglamento en la Unión Europea, que es EIDAS 2, que nos trae la identidad digital, el wallet europeo para todos los ciudadanos. Claro, con esas dos patas ya puedes construir cualquier proyecto, porque eso es lo que te aventura cierta seguridad, la certeza, ¿no? La estabilidad. Entonces yo creo que Europa va muy lanzada. Pensemos que antes de septiembre del 2020 Europa no tenía más que una directiva sobre reglas antiblanqueo, con el famoso registro que nosotros tenemos en el Banco de España de exchange y de custodios, y que a partir del año 20, de septiembre del 2020, que estamos en pandemia, ¿vale?, que acaba de llegar la pandemia, empieza la regulación europea y aparecen fundamentalmente 5 reglamentos. ¿Vale? Que esto me lo sé de memoria por distintas razones, ¿vale? Pero estos 5 reglamentos, que son extremadamente, en algunas cuestiones, muy... proyectos piloto, ¿no? Por ejemplo, tokenizar instrumentos financieros. MiCA, en muchas cosas va a experimentar. O por ejemplo, la trazabilidad de las wallets y de los criptoactivos. Pues también Europa se ha lanzado por delante de otros estados. Es verdad que hay algunas referencias que no puedo negar. Suiza es una referencia, pero Suiza es un país, un estado pequeño y no tiene el poder económico del mercado europeo. Pensemos que nosotros, cuando lanzamos un proyecto en Europa, lo lanzamos para 27 estados. Y eso es muy importante, jugar en estas reglas, como en Estados Unidos. Cuando haces algo en Suiza estás mucho más acotado. Al final tienes que venirte aquí a Europa a pedir tus propias licencias. Sí, o sea, ahí yo creo que por intentar llegar, que creo que, o sea, esto que dices es súper interesante, pero hay una cosa que me surge y que voy a trasladar, espero, en nombre de los espectadores, pero hablas de criptoactivos y dinero, pero tú como abogado mercantil, sencillamente, ¿qué dirías que es un criptoactivo y qué dirías que es dinero? Es decir, ¿por qué, para entender un poco por qué esta tecnología, desde tu perspectiva de abogado, de experto en derecho mercantil, esta tecnología está siendo capaz de construir dinero y activos tokenizados? A ver, un criptoactivo, voy a ser muy jurista, muy jurídico, para no ser tecnólogo, pero un criptoactivo, en una definición sencilla, un criptoactivo es básicamente una representación digital de un valor o de un derecho en un registro distribuido. No hace falta que sea blockchain, en un DLT cualquiera, ¿vale? Que lo más importante son blockchain, los que más usaremos serán blockchain, pero no necesariamente. Entonces, una representación de cualquier valor o de cualquier derecho dentro de una blockchain. Y esa representación, como puede incorporar valor o derecho, pues ese valor o derecho que incorporas puede ser utilizado como una unidad monetaria. Entonces, por ejemplo, ¿Bitcoin podría ser una unidad monetaria? Bueno, de hecho lo es en países como El Salvador o como en República Centroafricana, pero aquí en Europa no, ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para ser dinero necesitas 3 elementos fundamentales, 3 características, ¿no? Que seas unidad de cuenta, Bitcoin... Atención a esto porque es importante, chavales. Para que seas dinero necesitas 3 elementos tradicionales. Unidad de cuenta. Bitcoin no es unidad de cuenta. Nunca lo ha sido, ni siquiera en El Salvador lo es. En El Salvador la unidad de cuenta sigue siendo el dólar americano. No, ni siquiera puedes hacer tu contabilidad en Bitcoin. Pero podemos considerar que es dinero porque cumple las otras dos. ¿Cuál es? Almacén de valor. ¿Qué es una unidad de cuenta? Sí, la unidad de cuenta es el euro, es el dólar. La unidad de cuenta es cómo llevas tu contabilidad y cómo contabilizas las transacciones, las relaciones. Entonces, cuando me voy a comprar un coche lo contabilizo y lo pienso en euros. Entonces, mi unidad de cuenta es el euro. Antes era la peseta. Entonces nosotros tenemos una unidad de cuenta que nos marca, mi sueldo está en euros, sí, lo que pago al tendero es la referencia. Sería la base, ¿no? Eso es. Entonces tu dinero, como es un medio de cambio, porque no cambias un bien por otro, sino que te sirve como instrumento para comprar, para vender, para permutar, pero es tu instrumento, tu medio de cambio, para facilitar las transacciones, lo que te da es un mecanismo que te hace referencia, y esa referencia es la cuenta, ¿no? ¿Cuál es mi unidad de cuenta? En mi caso, mi euro. Si me voy a Estados Unidos, pues todo está en dólares. Entonces tengo que cambiar mi chip cuando voy a Estados Unidos a vivir y empezar a pensar en la unidad de cuenta norteamericana. Entonces, el Bitcoin ni siquiera es unidad de cuenta en El Salvador. Pero bueno, ¿es dinero? Pues hombre, allí lo es porque es un medio de pago. Y es un medio de pago que es moneda de curso legal. Yo le puedo obligar a un comerciante a que me acepte Bitcoin. Porque es reserva de valor, ¿vale? Y porque es un medio de cambio. Me sirve para pagar cuando compro una botella de agua o cuando pago un café en el Starbucks en la ciudad de San Salvador, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer en El Salvador. Pero no me sirve como unidad de cuenta. Aquí en Europa no es unidad de cuenta ni es un medio de pago. Y me pueden decir, pero sí puedes pagar, puedo pagar el taxi. Sí, pero claro, el gran problema que nosotros tenemos en Europa es que cuando tú pagas con Bitcoin, lo que haces no es pagar, sino permutar. Y cambias un activo o un servicio del taxi o un coche por otro activo que es mi Bitcoin.
Por lo tanto, en esa permuta lo que genera es un incremento de patrimonio, en su caso, por el que tengo que llevarle a mi declaración de la renta y tributar. Entonces, está privado, porque el propio ordenamiento no lo facilita, de esa condición de dinero. Sin embargo, las stablecoin o el euro digital, cuando venga en su momento, son instrumentos y medios de pago. Y así se reconoce en la regulación. Por lo tanto, cuando yo vaya a pagar con un e-money tokens, que es un criptoactivo que representa un euro en un banco, por tanto es un criptoactivo, una representación de valor, una representación digital de un valor o de un derecho, el euro en el banco, que está en una tecnología DLT, va a permitirme que este stablecoin sea dinero, porque va a cumplir todas esas referencias. Va a ser unidad de cuenta porque va a estar en euros, o en dólares, una unidad de cuenta que sea, va a ser almacén de valor y va a ser medio de cambio. Yo, la recomendación es que a todas las palabras legales las busquéis en Google o le preguntéis a ChatGPT lo que significa para no seguir profundizando en esto. Pero sí que quiero volver al tema de los reglamentos, porque yo hay una pregunta llevo queriéndote tiempo hacer es, dentro de esos 5 reglamentos que te sabes de memoria y creo que tú sabes muy bien, ¿cómo dirías en una frase para qué sirve cada uno? O sea, si tuvieses que explicar en una frase o en dos, venga, en dos, ¿qué es cada uno de esos para que la gente pueda entender qué es una regulación que se está haciendo? Y luego más te preguntaré si crees que El Salvador ha influido en el sentido de todos estos países que están, bueno, creo que es El Salvador y no me acuerdo qué otro país estaba ya acogiendo el Bitcoin, si crees que ha tenido influencia en esto. ¿Crees que han servido de ejemplo o realmente están sirviendo de conejillo de indias? Son 2 preguntas, perdón. A ver, yo creo que El Salvador está sirviendo un poco de sandbox. Yo creo que la República Centroafricana no tiene ni siquiera músculo para ser, para ilustrar. Yo creo que El Salvador se está examinando, pero no tiene una potencia económica para servir, ¿no? Hubo algún tiempo en el que se decía que Brasil iba también a reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. Eso ya cambiaba las cosas porque ya era un país potente, ¿no? Y entonces ver qué ocurría ahí. Yo no creo que haya cambiado mucho. Yo creo que quien acelera todo el proceso es Libra, el proyecto de stablecoin global de Facebook. Yo creo que ese es el que pone toda la maquinaria de los bancos centrales y de los reguladores a decir, cuidado con esto, que en un movimiento una Big Tech nos lleva por delante. Claro, ahí había mucho ruido, porque yo, o sea, perdone que me voy a saltar la pregunta que he hecho porque esto me parece muy interesante. Yo ahí en su momento estuve pensando que es que, claro, si a Facebook le das los datos económicos de la gente, es probable que tenga, o sea, sea capaz de perfilar a una persona hasta el infinito, ¿no? O sea, y todo el poder que tenía Facebook si hubiese conseguido que su divisa Libra, porque claro, automáticamente habría sido una divisa global, aceptada en el mundo entero, ¿no? Yo, cuando salió el white paper de Libra, que fue en junio del año 19, quiero recordar, en junio del año 19, yo publiqué 2 entradas en el Expansión sobre 2 posts en el Expansión sobre esta materia y decía todos los problemas que yo veía a Libra, ¿no? Y muchos de esos problemas luego se han recogido en algunos documentos, no digo que me hayan copiado ni siquiera que me hayan leído, pero que ya se veía desde el principio del white paper los enormes problemas que planteaba un proyecto como el de Libra, que de haberse realizado yo creo que hubiese cambiado sustancialmente las reglas del juego del sistema monetario. Por ejemplo, planteaba problemas sobre la intermediación financiera, porque tú entregabas tus depósitos a Libra a cambio de Libra, y Libra hacía con esos depósitos en euros o en dólares lo que quisiera. Por ejemplo, se los podía llevar todos a Estados Unidos, con lo cual la banca española o la banca argentina pues hubiesen quedado sin depósitos, ¿no? Y el sistema financiero, el sistema bancario, funciona básicamente con depósitos. O sea, que podría haber ocurrido que en ese escenario que cuentas, que Libra tuviese más cantidad de euros que la propia Unión Europea, por ponernos en un ejemplo extremo. De hecho, hay riesgos también sobre los stablecoin, ¿vale? O sea, que va a haber riesgos de este sentido, es muy posible. Puede que no sobre Europa, pero puede que Europa genere riesgos para terceros estados. Por ejemplo, un dólar digital o un euro digital es una amenaza para terceros estados, porque puede que los ciudadanos de terceros estados quieran invertir sus ahorros en euros digitales y evitar, por ejemplo, corralitos que se apliquen en los estados. Entonces, esto está en la mentalidad de los legisladores y la mentalidad del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque va a afectar a terceros estados.
Entonces, el Libra, por ejemplo, pues tiene algunos problemas que planteaba, por ejemplo, eran sobre el derecho de la competencia. Si Libra abarca todo el mercado de pagos, puede empezar a condicionar a los comerciantes, o trabajas exclusivamente conmigo o no trabajas. Entonces reduce la competencia, porque solo tienes el medio de pago de Libra, ¿no? Entonces, y por supuesto, el tema que tú has sacado podría concentrar todos los datos comerciales y de generación de perfil financieros de los usuarios. De hecho, Libra ofrecía su blockchain en abierto para que todo el mundo con código abierto pudiera construir sobre ella. Y claro, una construcción que rápidamente salió es financiar. Entonces yo doy financiación. ¿Y cómo doy financiación? Con el perfil que me suministra Libra. O sea, Libra va a generar en 1 año, 2 años, perfil de todos los usuarios y te va a decir cuál es el perfil de riesgo de insolvencia que tiene su usuario. Por tanto, va a determinar el coste de financiación de los usuarios particulares. Yo voy a la plataforma Libra, construyo una plataforma de financiación y con los datos de los usuarios puedo ofrecer financiación de financiadores coreanos a ciudadanos españoles, porque lo importante es el perfil que fijaría la propia plataforma. El poder de Libra podría ser tremendo y por eso, inmediatamente que salió el white paper, yo creo que en 2 semanas llamaron al CEO de Facebook a comparecer en el Senado de los Estados Unidos, porque vieron que aquello no era una broma. Y rápidamente, en octubre, creo que fue del 19, se montó un G7 cuyo tema principal eran las stablecoin, las llamadas stablecoin globales, porque afectaban a todo el mercado. Y yo creo que aquí sí que Estados Unidos, aparte de China, Estados Unidos y Europa se han unido para evitar ese tipo de fenómenos. Y entonces el proyecto Libra se cayó. Pero ha cambiado todo. O sea, creo que para mí hay 3 referentes en la construcción de lo cripto actual, perdona. Bitcoin, Ethereum, por supuesto, y Libra. Libra se ha caído. Y se ha caído porque el legislador ha querido que se cayera. Y sin embargo no han querido que se caiga Bitcoin o Ethereum. Y nunca se debe subestimar esto, a los maximalistas siempre se lo digo. No subestimen nunca al legislador, porque el legislador tiene mecanismos a su alcance para poder barrerlo. Si Estados Unidos y la Unión Europea se ponen de acuerdo, podrían ahogar Bitcoin. O sea, sí, habría transacciones peer-to-peer, pero la demanda se reduciría al mínimo. O sea, que cuidado con subestimar, porque el legislador tiene mecanismos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que no se terminó de aprobar en Ucrania, siempre lo digo, en el que Ucrania quiere toda la tecnología blockchain, no se terminó de aprobar porque llegó la guerra, quiere toda la tecnología blockchain, pero no quiere Bitcoin. No quiere que Bitcoin sea medio de pago. Entonces, pues te grabo. No. Lo que dice es, Bitcoin no tiene efectos extintivos. Y usted, si paga algo con Bitcoin, sigue debiéndolo. ¿Qué significa eso de extintivos? Es decir, que yo ahora mismo puedo pagarte a ti unos servicios y te puedo pagar con Bitcoin si tú lo aceptas. Y por tanto ya no te pago. O sea, perdón, ya no te debo. Hemos extinguido la obligación. ¿Vale? Porque yo puedo pagarte con dinero o con Bitcoin. Lo que pasa es que si te pago con Bitcoin, va a venir la declaración de la renta, la agencia tributaria y me va a decir, a ver, ¿cuánto costó cuando usted compró el Bitcoin y cuánto vale el Bitcoin cuando usted le paga a su compañero? Y entonces, por esa diferencia, tiene usted que venir a tributar en la declaración de la renta. Y en Ucrania decían, aunque usted pague una deuda con Bitcoin, no extingue la deuda. Por lo tanto, si yo te entregaba a ti un Bitcoin, luego podías venir a reclamármelo en fiat. Pero si ya te paga en Bitcoin, pero es que no tiene efectos extintivos. Claro. Entonces, claro, invalidas una de las funciones principales de Bitcoin. La gente es un instrumento de ahorro, pero que también me va a servir como medio de pago en un futuro. Pero si le quito esos efectos, ¿cuál es el sentido? Entonces, cuidado con subestimar al legislador. Y al legislador siempre le he dicho, cuidado con subestimar a la sociedad. Porque la sociedad puede crearse al margen, paralelamente. Es lo que ha ocurrido en China. En China están prohibidas las criptomonedas. Y están prohibidos los prestadores de servicios. Y sin embargo está entre los 10 países con mayor número de usuarios de cripto. O en Nigeria, que las tienen prohibidas. Y un 33% de los nigerianos son usuarios de cripto. Y cuando sacan una criptomoneda de Banco Central, no la usa nadie. ¿Por qué? Porque ya has perdido la guerra. Claro. Entonces tienes que tener cuidado como legislador a tu sociedad, tienes que tratarla bien y saber que tienen sus libertades y que hay que ayudarlos. No puedes especular en su deterioro, pero tienes que tener cuidado también como ciudadano de no provocar demasiado al legislador. O sea, el legislador tiene mecanismos, sobre todo estados como Estados Unidos o la Unión Europea unidos, podrían hacer mucho daño al sector tradicional cripto, ¿no? Al maximalista. Ya no voy a la tecnología, sino a los criptoactivos tradicionales, las criptomonedas. Claro, o sea,
es que de cada cosa que dices me salen, o sea, se va ramificando, esto va a ser infinito. Pero has dicho ahí, o sea, en el momento en que Libra, perdona, es que estoy volviendo muy atrás, pero en el momento en que Libra ofrece su red de forma abierta, claro, esto para ser o ¿qué importancia crees que tiene que la propia sustancia, porque al final todos los criptoactivos se construyen encima de una red? ¿Qué importancia crees que tiene que esa red sea abierta? Porque abierta, y me refiero abierta y realmente descentralizada, es decir, que por muy abierta que la diese Libra, si tenía una capacidad absoluta de controlarla, pues tampoco era interesante. Y luego, por otro lado, ¿crees que ha afectado que en Libra había una cabeza muy visible y en Ethereum y Bitcoin no tanto? Aunque Ethereum tiene a Vitalik, que yo creo que es la cabeza más visible, pero realmente Bitcoin no tiene a nadie a la cabeza. ¿Crees que eso también ha tenido algún efecto en que haya costado regularlo o que haya cierto temor a regularlo también puede ser? A ver, yo creo que Bitcoin tiene su sitio, que ahora mismo es contemplado como una referencia en activo de inversión altamente especulativo y volátil. No doy consejos de inversión a nadie, ¿vale? Lo dejo claro, pero y digo, es un activo de inversión altamente volátil y especulativo, pero eso no quiere decir que no sea ni bueno ni malo. Digo sus características actuales. Ethereum sirve fundamentalmente para la construcción, para desarrollar su plataforma y que se pueda construir sobre ello. Y Libra era un claro medio de pago y su objetivo era servir de medio de pago global. Y eso, tú me dices, ¿es centralizado? Sí, claro, es altamente centralizado. Pero si yo soy un inmigrante que vive en Estados Unidos, yo tengo que mandar remesas en dólares a un pariente que vive en México, me van a quitar un 17%, un 20% de mis remesas y van a tardar 4 o 5 días en llegar las remesas. Si yo utilizo Libra, están los fees que me quiera cobrar Facebook, que los costes son prácticamente nulos, y además llegan como si fuera a llegar un correo electrónico. Por tanto, era un altísimo competidor en el marco de las transferencias transfronterizas. Y era un competidor para toda la banca comercial, porque atraía todos los depósitos, se los llevaba, y ella decidía dónde invertía. Claro, al decidir dónde inviertes, siendo el mayor inversor del mundo, vas a elegir los activos más rentables, los más seguros. Por tanto, encima vas a deteriorar las inversiones de la banca. Con lo cual, los peligros de Facebook eran tremendos. Y por eso se intervino a nivel global. Recordemos que es un G7. O sea, el G7 hablando de stablecoin. Eso debió ser curioso, esa reunión. Sí, eso tuvo que ser divertido, Jolín. Estoy aprendiendo mucho en este rato y mira que te escucho mucho habitualmente. No te escucho del todo, no mucho, te escucho del todo. Pero voy a retomar un poco porque creo que sí que es interesante y es algo de lo que tú sabes mucho, es esto de lo que te decía. En una frase, ¿qué son los 5 reglamentos? A ver, luego si quieres entramos en alguno más de ellos. Sí, luego profundizamos, pero para hacer una introducción breve que... Bueno, hay uno que es muy técnico, que es el de DORA. DORA es un reglamento de resiliencia operativa y DORA lo que trata de proteger son los sistemas, es decir, protegerlo contra el hackeo, que haya comunicación, que se comparte información, que cuando haya una brecha de seguridad rápidamente se pueda detectar, armar mecanismos de protección, y todo esto tú sabes 1000 veces más que yo, y compartir información. ¿Por qué hemos tenido una brecha de seguridad? Para que nadie más pueda tenerla. Y entonces esto genera pues cierta solidaridad obligada por el reglamento entre los operadores financieros y los prestadores de servicios, ¿vale? De los criptoactivos, por ejemplo. Entonces, es un buen reglamento en el sentido de que estamos creciendo hacia lo digital, pero lo digital tiene unos riesgos propios y uno de sus principales riesgos son los hackeos. Entonces, hay que protegerlo. Entonces, ya no vamos... Antes de que seguir, para los que no saben, la Unión Europea tiene 2 mecanismos fundamentales de legislar. Uno son las directivas. Y las directivas es una norma que se aprueba y se les dan unas pautas mínimas, unas normas básicas para que los estados las transpongan a sus propios ordenamientos. Y normalmente suelen dar 24 meses para la transposición. Pero necesitas la ley española, la ley alemana, para ver cómo acogen esa directiva. Y la segunda fórmula son los reglamentos. Y yo de lo que hablo son de reglamentos. Y en esta materia venimos con reglamentos. Los reglamentos son de directa aplicación. Aunque el Estado miembro se niegue, tiene que aplicar la normativa europea, no tiene que transponerla. No necesitamos la voluntad del Estado. Directamente, llegada la fecha de entrada en vigor, se aplica y por tanto un ciudadano puede exigir derechos a los tribunales al amparo de ese reglamento. Y lo que estamos regulando en esta materia, lo que se está regulando fundamentalmente son reglamentos.
Primer reglamento, DORA, que ya lo he explicado. Luego está el reglamento EIDAS 2. El reglamento EIDAS 2, que es una sorpresa, porque no se esperaba, se hablaba mucho de la wallet de identidad digital o de identidad digital europea, pues crea un sistema y unos mecanismos con unos estándares para que todos los ciudadanos españoles tengamos una identidad digital europea. Y la tengamos para que nos presten servicios las administraciones públicas en cualquiera de los 27 estados, permitiendo sumarse a todas las entidades privadas. Y aparece una parte de reconocimiento de los leyes electrónicos, que si tienen características de servicios de confianza, se nutren de esas características, claro, ya pierdes la descentralización en gran parte, pues puedes considerar ese ley electrónico como un mecanismo que dota a su contenido de prueba privilegiada en un procedimiento judicial. Esto es muy importante, porque lo que está en una blockchain, si tiene esa caracterización, te puedes llevar el contenido certificado a un procedimiento judicial y acreditar en base a ese contenido. Y esta identidad digital pues, nos va a permitir operar en todo lo digital, entre ello blockchain, con esa pata que yo decía que es esencial. Ya sé que no es una frase, pero lo estoy haciendo... Está bien. Lo estoy intentando hacer Yo me estoy breve. enterando y Vale. sea, eso es bueno. Luego está el tercer reglamento, que ya está aprobado también, que entra en vigor el 23 de marzo, que es el Pilot Regime. Y este es el régimen piloto que llaman, pero es un reglamento de infraestructura, el 2022/858, de infraestructuras de mercado en DLT. Y esto lo que nos permite es crear infraestructuras, mercados, en el que vamos a poder negociar y simultáneamente liquidar las operaciones, ¿vale? Compensación, liquidación y registro. Hay dos fases en los mercados de valores: negociación y postcontratación. La postcontratación es compensación, liquidación y registro, y nos permiten crear infraestructura de mercado que unen todo, para instrumentos financieros. Y esto es fantástico porque vamos a tener acciones, participaciones de fondos y deuda de empresas que van a poder cotizar en infraestructuras de mercado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es facilitar con esta tecnología la financiación empresarial o la financiación de proyectos, permitiendo la creación de estas infraestructuras de mercado. Esto ya está en marcha, nosotros ya lo conocemos aquí en Grant Thornton, y será aplicable a partir del próximo 23 de marzo. Con restricciones, por eso se llama un régimen piloto, porque no va a ser para todo, pero es un régimen piloto que, si funciona, teóricamente en 3 o 6 años todo el sistema de mercado de valores pasaría a esta tecnología. Esta es la idea que hay en la Comisión Europea. Me llevo los instrumentos financieros a tecnología DLT, a tecnología blockchain, fundamental. Y ahí pues permito reducir todo el tiempo, todos los riesgos, toda la gestión y, a través de smart contract, poder realizar todas las transacciones. Esto es un reglamento absolutamente innovador y disruptivo y, por ejemplo, nos está sirviendo para ver problemas, cómo solucionarlos, y está viendo cómo proyectos que antes eran inviables de hacerse se van a poder hacer con esta tecnología. Cuarto reglamento, el reglamento de transferencias de fondos o de algunos criptoactivos. Básicamente lo que hace este reglamento es controlar la llamada travel rule, la regla de viaje. Cuando hay que tener una trazabilidad de las transferencias, y no solo de las transferencias entre exchange, sino cuando venimos de autoalojadas. Para los que no sepan, hay dos tipos de custodia o de alojar mis activos: mediante un prestador de servicios, los llamados exchange o custodios, y mediante wallet autoalojadas. Y estas son unas peculiaridades de los criptoactivos. Yo puedo tener mis activos en mi monedero digital, y claro, cuando voy a cambiarlo por fiat, ahí donde me piden la trazabilidad. Entonces la Unión Europea quiere, porque así también lo ha dicho el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, conocido como GAFI, todos los Estados miembros, todos los estados del GAFI tienen que tener un control sobre las transferencias de criptoactivos. Y el quinto reglamento, del que más se habla, MiCA, no sé si es más importante MiCA o el reglamento del régimen piloto, o el de la identidad digital, con los efectos que pueda producir. MiCA lo que hace es regular los criptoactivos, casi todos, salvo los que estén excluidos. Luego, si quieres, vemos cuáles están excluidos. Regular los mercados de criptoactivos y regular los prestadores de servicios de criptoactivos. Y ahora mismo la única regulación que hay en España sobre prestadores de servicios es un registro para antiblanqueo de exchange y de custodios. Con MiCA
solo podrán ser prestadores de servicios los que tengan licencia, autorización con un régimen de supervisión de algún organismo europeo. Jolín, vamos a dar un minuto para que la gente asuma toda esta información, porque vamos, es que es impresionante como lo cuentas. A mí me gusta mucho siempre escucharte. Y yo estaba pensando, con todo esto que dices, y da la sensación de que Europa, con todos estos reglamentos, está sentando un jardín muy fértil para atraer la tecnología blockchain. O sea, que se están queriendo dejar de lado, o vamos, le están dando menos importancia quizás a las criptos de los exchanges y demás, y se está montando muy buena base para coger la tecnología blockchain y todo lo que se puede hacer con ella y traerla, ¿no? En este sentido a la palestra. Entonces, dentro de este campo, desde tu perspectiva, cuál dirías que es el reglamento más interesante? O sea, ¿dónde crees que realmente más esfuerzo va a haber por parte de las empresas, pues, principalmente en España, pero también en el resto de Europa, en coger ese reglamento y qué crees que más partido van a poder sacar? Porque tú siempre dices que nos vamos a hartar de trabajar este año, entonces quiero saber por dónde va a venir esa ola. Bueno, ya lo estamos viendo con el mes que llevamos, o sea, que aquí los que están presentes de Gran Zorto lo saben perfectamente. A ver, yo creo que cada reglamento tiene su aquel, ¿no? Yo creo que el régimen piloto ahora es muy innovador y muy disruptivo, porque hay que crear las infraestructuras de mercado. Una vez que las tengamos, y claro, hay que crear una infraestructura de mercado en tierra yerma, o sea, no tenemos nada, o sea, hay que empezar a construir, ¿no? Tenemos dudas de todo tipo, ¿no?, en la construcción de esas infraestructuras de mercado. Pero fíjate, Europa ha regulado esto, lo aprueba, creo que se publica en mayo, y España ya tiene un proyecto de ley que desarrolla este reglamento y que ya está en el Senado, y que está a un mes de publicarse y entrar en vigor, que es una nueva ley de mercados de valor y servicios de inversión, que introduce los registros distribuidos para instrumentos financieros. Y esto ha sido una sorpresa también, porque España, que parecía que iba muy retrasada, con este tema se ha venido adelante. Porque hay otros estados que sencillamente lo que están haciendo es una adaptación sencilla del pilot regime a sus ordenamientos. Incluso a veces no dicen nada. Y España creo que está yendo más allá, o el gobierno, en el proyecto que presentó, está yendo más allá. Por ejemplo, creo que en el proyecto inicial que entró en el Congreso se permite a todas las sociedades anónimas tokenizar sus acciones. Y esto, el pilot regime lo limitaba para las que cotizaran. Yo creo que España, al menos en el proyecto inicial, defiende esa posición. Creo que se puede seguir defendiendo, pero en el proyecto del gobierno que presenta al Congreso está. Por tanto, España aquí también ha dicho, oye, nos interesa este mercado, vamos a verlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España vamos a poder hacer muchas cosas como ya estamos haciendo. Creo que MiCA es un gran cambio, porque hace que el sector se convierta en un sector regulado. Hay un control y una supervisión. Por ejemplo, los exchange y los custodios, ¿no? Podemos hablar de tantos que hay aquí en España. Están registrados en el Banco de España a efectos de antiblanqueo, pero son entidades no reguladas. No hay regulación, solo tienen la regulación a efectos de antiblanqueo. Y como no están reguladas, están en una lista gris de la CNMV, porque son entidades no reguladas. Cuando llegue MiCA y se entre en vigor, estas entidades van a ser reguladas. Por tanto, vamos a tener más confianza. Ahora, no todo el mundo va a pasar el filtro. Va a haber mucha gente que se va a caer. Hoy por hoy creo que está aproximadamente, ya los que no pasan al registro del Banco de España es un tercio los que presentan, más o menos. Va a haber entidades que están en ese registro que puede que no pasen el filtro de MiCA, pero eso va a dar seguridad. Si quieres hablamos de FTX y vemos la custodia, porque este tema sí que me gustaría, ¿no?, comentarlo. Pero yo creo que MiCA va a dar mucho trabajo, pero no sabemos todo el desarrollo que nos va a traer, por ejemplo, la identidad digital. Claro, porque ahí, o sea, dentro de lo que dices, claro, ahí vemos, o sea, está todo el rato, vemos que hay tres grandes negocios. O sea, aunque son dos patas, pero hay tres grandes negocios. Estaría la parte de custodia, que yo creo que es uno de los grandes negocios que está cogiendo fuerza en el panorama. Estaría el negocio de exchange o compraventa, negociación, y luego estaría el negocio que se genera alrededor de la identidad digital. Que aquí estamos... Bueno, y los negocios de tokenización, por ejemplo, que esto ya están funcionando y se están desarrollando, y esto es importante porque se están tokenizando muchas cosas que hace un año eran impensables, y con las infraestructuras de mercado ya estamos viendo aquí proyectos de tokenización de instrumentos financieros, lo que antes estaba prohibido, o tenías que limitarte a 8 millones, a cogerte algunas alternativas, las pequeñas tokenizaciones hasta de 8 millones al amparo del
artículo 35 de la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Que, por ejemplo, se están tokenizando inversiones inmobiliarias en ese ámbito, pero ahora vamos a poder tokenizar mucho más. Vamos a poder tokenizar acciones o deuda de sociedades, y esto lo vamos a poder hacer con el régimen piloto. La identidad digital es para mí la gran incógnita. ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cuántas alternativas va a permitir y cuántos problemas va a solventar? Los exchange tienen un negocio, es la puerta de entrada. La gente entra en lo cripto porque a través de un exchange, ¿no? Son la gran puerta. Otra cosa es cuánto tiempo se queda la gente ahí. Y los exchange, por ejemplo, están sufriendo mucho con las crisis que está habiendo del año pasado. Y yo creo que el soporte fundamental de todo este ecosistema es la tecnología de custodia. O sea, ni siquiera hablo de los custodios, de los que presten servicios de custodia, ¿no? Es la tecnología de custodia. La custodia es un gran problema y no estamos acostumbrados a este problema porque para nosotros la custodia bancaria pues es casi irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente pone el dinero en el banco rápidamente lo saca, lo presta. Y dice, ¿y a mí qué me importa que me lo presten? Porque yo voy al banco y me dan el dinero. Y si el banco es insolvente, hay un fondo de garantía de depósitos. Hasta 100.000 euros por persona y entidad, el fondo de garantía me responde, y si no, lo hace la Unión Europea. Ah, bueno, pues entonces esto me da una tranquilidad. Entonces la custodia es irrelevante. En los criptoactivos no hay fondo. Claro. No hay fondo de garantía. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues nos estamos encontrando con las crisis en que el gran problema está en la custodia. Yo dejé mis activos en un exchange o en un custodio, me dieron unos datos, y resulta que cuando voy a por ellos, esos criptoactivos ya forman parte de todo el patrimonio del exchange y del custodio. Y me encuentro que si se declara en concurso, es decir, en una quiebra, esos activos no sirven, no me los devuelven, sino que forman parte del patrimonio del custodio y sirven para pagar a todos sus deudores. Eso es FTX, por ejemplo. Los activos se han utilizado en múltiples transacciones. Por no entrar en temas técnicos, cuando han ido a por ellos se han encontrado con que no había posibilidades de retirarlos. ¿Por qué? Porque eran del propio custodio y esos activos sirven para pagar a toda la masa. Esto es lo que ocurre con mi dinero en el banco, pero en el banco tengo el fondo de garantía de depósitos. Claro. Entonces, salvo que yo sea multimillonario, pues hasta 100.000 euros por persona y entidad, pues tengo ciertas garantías, ¿no? Y la custodia se está regulando de una manera muy alternativa. Se ha cambiado la perspectiva de la custodia. Y ahora se quiere asegurar, y eso por ejemplo lo trae MiCA, que cuando tú haces custodia, tus activos están ahí. Tú tienes que tener ciertas posibilidades de acceso y tienes que tener acceso, al menos para verlos, transparencia. Tienen que estar separados, segregados y nunca combinados ni confundidos con los activos del propio exchange o en este caso del custodio. Si tú quieres que tus activos los quieres prestar, entonces eso ya no es un servicio de custodia. Tienes que firmar otro contrato diferente. Y tú tienes que asumir y conocer que hay un riesgo de insolvencia. Por ejemplo, hay gente que deja sus activos para el staking, ¿vale? Pero claro, si tú dejas tus activos para el staking, alguien lo va a utilizar para hacer staking. Y cuando tú haces staking ya no tienes el control sobre ellos porque están en el staking. Entonces, has transferido la propiedad. Aunque tú no quisieras, al hacer un depósito con finalidad de staking de una cosa que es fungible, como son las criptomonedas, has transferido la propiedad. No hablamos de un NFT, porque un NFT es no fungible. Pero cuando haces cosas fungibles, un depósito, y permites el uso, has perdido la propiedad. Y lo que tienes es un derecho de crédito para reclamar al depositario el importe de tu crédito, de esos activos. Pero claro, si el depositario es insolvente, los has perdido. Y la custodia ahora va a funcionar con, yo pongo, si hago custodia, mis activos aquí están identificados en una wallet, tienen que estarlo, y si usted cae en insolvencia, yo vengo y me los llevo. Claro. Pido autorización al juez de la quiebra y los separo. Lo que aquí llamaríamos es un derecho de separación en el concurso de acreedores. Claro, o sea, voy a recapitular un poco porque yo creo que staking, para la mayoría de la gente, staking es que tú coges tu criptoactivo, lo pones en un sitio, digamos, por decirlo, lo transfieres a otro lado o das ese control a alguien y mensualmente o anualmente o según una cierta periodicidad te van dando, pues, un rendimiento, ¿vale? Porque creo que es importante explicarlo. Y ahora, con todo esto que dices de la custodia, siempre hay una frase, ¿no?, que cuando hablamos con la gente que se dedica al negocio de custodia salta mucho, y es: quien tiene las claves tiene los clientes. Los tiene los activos, los clientes, dices. Claro, porque en el fondo las claves, es decir, el último que esté en posesión o control de esas claves es quien tiene auténtico poder de manejar esos activos, ¿no? Entonces,
aquí, y que también se ha visto, ¿no?, con esto de FTX, que ahora se está proponiendo mucho el Proof of Solvency y cosas de estas, de que va a haber ciertas herramientas tecnológicas para demostrar que existe esa solvencia. O sea, ¿cómo crees que va a ser aquí la evolución, dentro de que está toda esta regulación, pero la evolución de los custodios? Es decir, ¿van a ir más hacia apalancarse aún más en tecnologías más robustas y crees que eso que les va a aportar? ¿O realmente van a poder coger y basarse en toda la parte regulatoria para construir digamos, un custodio seguro y que tenga control? Porque igual si les dan un fondo de garantía no necesitan invertir en tecnología, por ejemplo. Yo veo difícil lo del fondo de garantía. Lo veo complicado porque eso tendría que actuar el regulador para ello. No creo que salga por su propia fuerza, y si sale por su propia generación de los custodios, pues habría que controlarlo y supervisarlo. Lo veo complicado. Además tenemos que tener en cuenta que los custodios, y ahora vuelvo sobre los problemas de insolvencia, tienen el gran problema, el gran otro hándicap es el hackeo. Que alguien te hackee los activos y se lleve parte. Aquí le ha pasado a un custodio en España y lo llevó a la insolvencia con 2 hackeos que tuvo. Que ahí entraría Dora también, entonces, ¿no? Y ahí tiene que entrar Dora para tratar de evitarlo o paliar los efectos lo más posible en el ecosistema, porque tú tienes que compartir rápidamente la información, ¿no? Pero si te han hackeado, y algunos activos se los han llevado. Y entonces, si se lo llevan los activos, el custodio tiene que responder. Y entonces, en MiCA se establece un régimen de responsabilidad prácticamente, diríamos, sin culpa. Es decir, si el robo se ha producido o la pérdida se ha producido como consecuencia del funcionamiento del servicio, un hackeo forma parte del servicio. Tú, si das custodia, tu tecnología tiene que ir a evitar el hackeo. Tienes que responder de esos activos. Por lo tanto, tienes que indemnizar al titular. Entonces, ese problema lo vas a tener siempre. Porque aunque tú tengas segregado tus activos, siempre te los pueden segregar. Porque la custodia implica que el cliente no tiene el control de los activos. ¿Vale? Entonces, ¿quién tiene las llaves? Me dices, pues los puede tener el custodio o el subcustodio. Pero aunque los tenga el subcustodio esas llaves, lo importante es que el servicio de custodia frente al cliente es del custodio de arriba. Y por lo tanto, quien responde es el custodio. Y el custodio tiene que asegurarse de que el subcustodio tiene segregados los activos. Voy a parar aquí un momento porque creo que es importante explicar esta figura del subcustodio. Porque al final, voy a explicarlo yo y corrígeme si me equivoco, así se entiende todo el mundo, está el custodio, que es una empresa que da un servicio, que es quien va a tener que pedir las licencias, quien va a tener la responsabilidad de todo, pero que puede contratar la tecnología. No, el subcustodio tiene el control de los activos, que a su vez puede haber contratado la tecnología. Entonces me he perdido. O sea, el custodio, un banco, por ejemplo, contrata con un cliente servicios de custodia, pero a lo mejor no tiene personal, no tiene recursos suficientes y llama a un subcustodio. No vamos a dar nombres, pero todos sabemos, nosotros estamos tratando aquí con empresas y viendo cómo están evolucionando deprisa, aplicando ya tecnología MiCA. Y estos subcustodios son los que tienen el control. Prestan servicios para el banco y el banco para el cliente. Pero el banco, aunque no preste el servicio de custodia stricto sensu, porque lo presta a través del subcustodio, tiene el régimen de responsabilidad. Y además es un custodio, podría tener alguien que le dé esa tecnología. Correcto, y al subcustodio a lo mejor tiene una empresa que le da la tecnología. La tecnología no es custodia, es la tecnología para la custodia. Pero ¿quién tiene el control? ¿El subcustodio o el custodio? Estos son los responsables. Y estos son los que tienen que tener segregados los activos. Vale. Yo creo que me he enterado. No, esto, a lo mejor me he explicado mal, perdón. No, está perfecto. No, esto es una maravilla, porque es que es lo que dices, o sea, aquí hay un campo verde de mucho que hacer en todo el tema de la custodia. Pero por irnos a otra de las cosas que has dicho, que es el tema de la infraestructura de mercado, que lo has explicado muy bien, me ha gustado mucho lo de entre la negociación y la posnegociación, que creo que es interesante. Y aquí, ¿cuál crees que podría ser, no sé, el gran reto, ¿no? Típica pregunta de consultoría, el gran reto para montar una digamos, una infraestructura de mercado, ¿no? Porque en España hay varias, están todas, pues la Bolsa de Madrid, porque además las bolsas, creo que sí, pero no es así, son independientes. O sea, tú tienes los mercados son independientes y hay digamos, una figura, ¿no? que hace el arbitraje para que se equilibren los precios, pero realmente los mercados son independientes, ¿no? Sí, los mercados funcionan con demanda, ¿no? Con oferta y demanda, y entonces luego se va equilibrando y se pueden ir corrigiendo, y luego están conectados en el mercado continuo, y ahí es donde se negocian todo tipo de valores que se pueden negociar en cualquiera de las 4 bolsas. Claro, entonces, nosotros vamos a crear una infraestructura de mercado, y la infraestructura de mercado la crearás sobre lo que tú quieras.
puedes crear una infraestructura de mercado con los límites cuantitativos. El pilot regime, el régimen piloto, tiene un límite cuantitativo en el volumen total de operaciones de activos que puede tener y en el en el volumen de emisiones. Es decir, una sociedad que quiera emitir sus acciones no puede tener un valor de capitalización superior a 500 millones de euros. Si estás por encima no puedes ir al pilot regime. ¿Por qué? Porque se quiere tener un mecanismo, hasta ver cómo funciona esto, que sea controlable. Que si se cae la tecnología y se nos cae todo, pues que no se lleve la economía por delante, ¿no? Aunque justamente lo que hay es opinión de lo contrario. Esto va a resultar tan eficiente que puede que aceleremos el proceso de adaptación. Pero queremos verlo. Pero claro, esto ya se está haciendo, no en otros estados. Y entonces estamos viendo cómo funciona. La infraestructura de mercado lo que te va a permitir, por ejemplo, es hacer una infraestructura de mercado sobre el sector inmobiliario. Una infraestructura de mercado sobre un determinado sector, sobre el sector de empresas de deporte, que quieran estar ahí y cotizar, ¿vale? Que quieran ofrecer sus instrumentos financieros, sus acciones, sus deuda. Por ejemplo, pues imagino una infraestructura de mercado de clubes de primera división, que sean a sociedades anónimas. El Real Madrid, el Barça, el Athletic de Bilbao y los Osasuna, que no son los 4, no podrían. Pero el resto podrían estar en una infraestructura de mercado de clubes, en que la gente fuera a comprar sus acciones. Eso sería una posibilidad. O en el sector inmobiliario, las SOCIMIs, por ejemplo, que crearán una propia infraestructura de mercado. Entonces, poder hacerlo selectiva. Como vas a introducir parámetros de smart contract, tecnología de smart contract, pues vas a poder, por ejemplo, condicionar las emisiones. Y yo, por ejemplo, puedo hacer una emisión en que los recursos que se aportan para mi capital solo se destina a determinadas inversiones. Yo puedo crear una emisión, por ejemplo, de deuda, y esta deuda, es decir, yo soy una sociedad inmobiliaria, creo una inversión, y esta deuda que yo emito para que ustedes la suscriban, solo la voy a poder destinar a vivienda de protección oficial, o a vivienda con determinadas características de inmueble verde. Ahí te puedo hacer una pregunta, porque esto... Y claro, como tengo los smart contracts, estos lo controlan todo. Si doy un código abierto, esta es mi estructura de inversión, ustedes ven que solo voy a poder destinar estos recursos a esta aplicación. Claro, esto es una disrupción. Claro, tú me dices, ¿cuál es el reto? La innovación. O sea, la innovación no se acaba solo con la infraestructura de mercado, va a venir con las emisiones. Claro. Y aquí va una innovación permanente. Yo aquí veo que esto huele a DAO. No. O sea, porque ahí sí, pregunto, ya sabes que me gusta salirme siempre de la línea general. Ahí, si dentro de esta infraestructura de mercado, si se pudiese tener una DAO, o sea, podría entrar una DAO, que sabemos que le falta regulación, y aquí ya luego te preguntaré cuánto crees que le falta a la regulación de las DAOs para venir. Pero podría entrar una DAO si tuviese suficiente capacidad, que esto ya me lo ha dicho Alfredo, no creas que lo sé, que no pueden tener forma jurídica, ¿es? No tienen personalidad jurídica. Eso, personalidad jurídica, pero si la tuviesen, podrían entrar aquí incluso hacer que digamos, esa dependencia del fondo estuviese como una DAO, que al final, para que no lo sabéis, una DAO es algo así, sí, podría. Como votar cosas entre muchos. Sí, y automatizar gran parte de las decisiones, sí. ¿No? Es una autogestión, una organización autónoma descentralizada. Si me llevas a un extremo y me permites modificar la ley, sí, y me das acceso al BOE, creo que lo podría hacer, pero claro, no tengo el acceso al BOE y habría que ver los riesgos que eso conlleva. Creo que es posible que lo veamos en un futuro, no muy lejano. Ahora lo veo complicado, porque estamos en un pilot regime y se quieren entidades que estén muy supervisadas bajo unas formas determinadas, ¿no? Pero es posible que si mañana España regulara las DAO, aunque fuera sin personalidad jurídica y se las permitiera, bajo determinadas condiciones, emitir deuda, acciones no pueden porque no son sociedades anónimas, pero emitir deuda, por ejemplo, sí que cabría que esa deuda pudiera ir a una infraestructura de mercado. Y esa DAO, pues determinará las condiciones para que se apliquen los fondos obtenidos por la deuda que emite. Lo vamos a dedicar a lo que usted quiera, construir viviendas de protección oficial o vamos a subvencionar lo que usted quiera. Y esta deuda va a tener un determinado destino. Claro, y ahí, perdona que te hile, estoy cortando un poco el hilo, pero al final una DAO, hay una votación de gente que decide qué se va a hacer con los fondos o con lo que sea. ¿No se parece eso a los accionistas de una empresa? Que sí, en el fondo votas para... Sí, lo que pasa es que teóricamente la DAO funciona con esas votaciones y lo que hace es ejecutar el resultado de las votaciones. En una sociedad de capital, las decisiones de la Junta necesitas un órgano externo, que es el órgano de administración, que es el titular del poder de gestión y representación de la sociedad. Y este órgano de administración es el que tiene que decir si ejecuta o no las decisiones de la Junta. Y por eso
es el órgano responsable y hace irresponsable a la Junta. La Junta es un órgano sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes una personalidad jurídica que responde y en caso de falta de diligencia le imputa responsabilidad al órgano de administración. En el caso de la DAO, si vas a funcionar sin representante, ¿quién responde? Claro. Y además no tienes una personalidad jurídica. ¿Quién asume? Por ejemplo, hemos tenido DAOs en las que ha habido un hackeo y el gran problema es ¿a quién demando? Porque se han perdido mis activos porque no teníais dotado los mecanismos adecuados de protección. ¿A quién le presento una demanda? Y entonces nos estamos encontrando con algún caso en el que se está imputando responsabilidad a todos los token holders. Claro, y que pueden estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Que pueden estar, claro, al que localizas. Entonces me dices, vamos a crear una DAO externamente, te digo, cuidado. Mucho cuidado porque no tenemos una regulación de sostén. ¿Puede que la haya? Sí, porque MiCA ha abierto una puerta. MiCA ha abierto la puerta, MiCA no permite que nadie sin personalidad jurídica sea prestador de servicios, ni emita criptoactivos, salvo una excepción que se llaman undertaking. Las undertaking son entidades sin personalidad jurídica. Y MiCA dice, si usted, un Estado miembro, regula las undertaking y les exige que tengan mecanismos de responsabilidad similar al de una persona jurídica y son susceptibles de ser supervisadas, podemos aceptarlas en MiCA. Pero necesitas que un Estado miembro de los 27 regule las DAO, o las undertaking en general, que ahí pudieran meter en algunos ordenamientos sociedades sin personalidad jurídica, como el alemán, por ejemplo. ¿Y si lo aceptase cualquier Estado, se podría ir a cualquier otro? Es decir, ¿valdría con que establece la puerta correcto, eso es. Porque ya tienes un régimen que es aplicable, que es el de tu Estado de origen, que te establece un régimen de responsabilidad similar al de las personas jurídicas y además tienes un régimen de supervisión. Jolín, yo creo que aquí también hay mucho por hacer, ¿eh? Mucho. Con el tema de las DAO, y además yo creo que es muy interesante y que tenemos que tratar de impulsar su crecimiento porque dan muchas posibilidades. Jolín, sí, sí. Y ya, por último, y cambiamos de tema, si quieres un poco, y que ya estamos llegando al final del programa. ¿Ya? Lo siento, sí, ya estamos llegando al final. Sería el tema de la tokenización. Porque vamos a explicar qué es la tokenización, porque hemos dicho que es toda esa representación de valor, pero técnicamente es tener un trocito de código, un fragmento de código, que representa una serie de reglas con las cuales se puede manejar un activo que está fuera o que puede incluso no existir, como un NFT. O sea, un NFT es un activo y a veces que no es nada. Correcto. Vale, entonces ahí, dentro de todo esto de la tokenización, o sea, ¿dónde crees que puede estar el siguiente paso? Más interesante, porque estabas diciendo, ahora se está viendo tokenización inmobiliaria, tokenización de deuda, pero ¿dónde crees que va a ser el gran paso que podamos decir, oye, cuando esto ocurra es que hemos avanzado mucho? Yo creo que el día en que haya un reconocimiento jurídico por parte de algún ordenamiento, ya lo hay, por ejemplo, en Liechtenstein, pero tiene el juego que da Liechtenstein. En Suiza hay parte, pero no como Liechtenstein. El día que, por ejemplo, aquí en España reconozcamos la incorporación del derecho real, por ejemplo, de propiedad, en un registro blockchain. Ni siquiera necesito inmuebles, sino que tenga plena eficacia un registro blockchain frente a terceros. Es decir, cuando yo voy al registro de la propiedad, o cualquier registro de la propiedad, lo importante es quién aparece ahí. Si yo compro de quien aparece un registro de la propiedad y compro de buena fe, no importa quién es el propietario, porque el registro me protege si yo inscribo. Entonces, esta eficacia frente a terceros es la que hay que tratar de llevarse a los registros de blockchain. Y esto, por ejemplo, lo hace el Pilot Regime y lo hace nuestra ley. Y reconoce plena eficacia a quien compra de quien aparece en el registro del ET. Si yo compro de quien aparece en el registro del ET, aunque no sea dueño, compro de buena fe, me convierto en propietario. Esto lo llaman jurídicamente adquisiciones a non domino. La adquisición a non domino es compro de quien no es propietario, pero como aparece en el registro, yo me amparo en la apariencia que genera este registro y se me protege. Entonces, el día que incorporemos esto en registros blockchain, con eficacia jurídica, por ejemplo, para activos físicos, no necesariamente inmuebles, habrá que ver si nos interesa llevarnos el registro de la propiedad a un blockchain, pero, por ejemplo, para registros de automóviles o para registros de obras de arte, ¿vale? Daremos seguridad jurídica y ya sabrá que quien compra un NFT está comprando el subyacente que afirma el NFT que contiene. Jolín, sí señor. Joder, qué programa más interesante hemos tenido. Es que estamos ya llegando al final. Quiero aprovechar para hacerte dos preguntas rápidas
y las preguntas que pasen del público, porque nos están viendo, es público. Así que... De las que vienen a mala leche, seguro. Seguro. Entonces, venga, voy a lanzar voy a intercalarlas, venga. La primera es, ¿las entidades que especulan con las cripto de sus clientes están realizando una estafa piramidal? No necesariamente, no tienen por qué estar estafando, sencillamente están utilizando indebidamente sus activos. Otra cosa es si han sido consentidos. Hace poco hemos conocido una sentencia en Estados Unidos sobre una de las entidades quebradas en el que el juez ha dicho los activos se daban como préstamo. Entonces usted cuando llegaba al custodio le daba los activos como préstamo y esto estaba en los términos y condiciones de la web. Por lo tanto yo aplico los términos y condiciones en que usted reconocía que los daba como préstamo. Si yo dejo los activos para que alguien haga staking, hace staking. Otra cosa es que yo los deje con un mandato expreso y esta otra persona los utilice indebidamente. De ahí a una estafa no lo termino de ver. Puede que haya otro tipo de delitos y sobre todo lo que hay es un incumplimiento de contrato. Vale. Espero que haya servido la respuesta. Yo te voy a hacer ahora una rápida y es, ¿cómo llegaste tú al mundo de las criptos? Bueno, pues está bien. Yo soy un jurista clásico, de los que podríamos llamar clásico. Me he dedicado al derecho de sociedades y al derecho concursal y a mercados financieros, son mis tres ámbitos, y mucho al derecho de daños. Y en el año 2015 hice una estancia en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, con mi mujer, también es profesora de la universidad, ella está muy especialista en DAOs, por ejemplo, y hicimos una estancia y yo conocí allí Ethereum. Bueno, conocimos los dos. Acababa de lanzarse Ethereum y empecé a leer un paper que había sobre smart contract. Yo no he llegado vía activo, no he llegado vía Bitcoin. Yo lo primero que he visto sobre esta tecnología son los smart contracts y me maravillaron. Y vi todas las posibilidades que tenían y todos los problemas jurídicos que me planteaban los smart contracts. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar, a desarrollar y pues tengo que reconocer que mi incorporación a Grant Thornton, por ejemplo, hace prácticamente un año, todavía me maravilla más. O sea, que lo que estoy aprendiendo aquí o las sensaciones que me genera trabajar en proyectos me aumentan la primera impresión que me causó los smart contracts, porque veo que todo lo que yo pensaba es factible, desde un punto de vista tecnológico. Y yo lo que trato es de poner un adecuado marco jurídico para que esto se pueda hacer. Yo siempre digo, Alfredo evita que vayamos a la cárcel. O sea... Luego, otra que me dices, ¿qué puede hacer el regular ante casos como el de Terra? Bueno, yo creo que Terra es una stablecoin algorítmica, o era una stablecoin algorítmica. Las stablecoin algorítmicas significa que están desvaqueadas, no tienen un respaldo detrás. Ahora con Mica, todas las stablecoin que vayan referenciadas a un activo, Terra lo era porque iba referenciada al dólar americano, necesitan licencia. Y si necesitan licencia, el supervisor va a controlar mucho más. Por tanto, vas a tener que tener unas garantías o no te van a dar licencia. Y Terra se utilizó para enriquecer a algunos, porque además se manipulaba en algunos casos para sostener el otro token que era Luna, que era el que daba los beneficios. Entonces, en ese equilibrio, el supervisor hubiese podido mediar. Yo creo que va a ser difícil, primero, por regla general, que una stablecoin algorítmica obtenga licencia en la Unión Europea. Eso va a ser el gran primer paso. Me lo puedo imaginar. Quiero ver qué licencia, quién le dará una licencia sobre una stablecoin sin respaldo. Sí, haremos un programa de stablecoins algorítmicas porque eso puede dar para un programa entero. Y nada, la última, esta es mía, pero la tengo guardada para el final porque sabes que yo soy un maximalista, es CBDCs. ¿Puerta para que las cripto entren o gran problema social? A ver, depende cómo sea la CBDC. Vamos a ser claros, niño. Yo aquí sí que tengo que ser prudente. La CBDC es moneda digital de Banco Central, para todos, los que no sepan lo que es. Vamos a tener un euro digital, como si fuera tecnología Bitcoin, pero respaldado por el Banco Central. La CBDC va a ser una cripto en blockchain centralizada. No va a estar en Ethereum, no va a estar en Bitcoin, va a estar en una blockchain del propio Banco Central, en el que habrá permisos para leer y para escribir. Teóricamente yo no debo ver más allá de mi wallet, donde está en mi CBDC. La CBDC plantea problemas. Primer problema, puede que se lleve el sistema financiero por delante. Y por lo tanto, la primera solución es no vais a tener CBDCs por encima de 3.000 euros o 4.000 euros. Tenencia limitada. ¿Por qué? Porque no puede ser un instrumento de ahorro, tiene que ser un instrumento de pago. Así que todos los ciudadanos europeos, restricción a 3.000 o 4.000 euros.
Segundo, puede que haya muchos ciudadanos extracomunitarios que vengan a por CBDCs. Por ejemplo, un argentino. Siempre pongo el ejemplo de los pobres argentinos que tienen una inflación del 100%. Pues, oiga, yo quiero ir a comprar CBDCs a Europa. No puede. Teóricamente no le vamos a dejar a nadie que no sea residente en Europa que tenga CBDCs europeas, salvo que venga aquí de turismo y durante el tiempo que esté. Segundo problema. Bueno, como te puedes llevar el sistema financiero, te dan la tenencia limitada. Segundo problema, la privacidad. El Banco Central, si yo gasto todo en CBDCs, puede conocer todos mis movimientos, toda mi vida privada desde un punto de vista comercial, no de gestión económica. Entonces, lo que dice la Unión Europea es, el Banco Central Europeo, privacidad mucha, pero no anonimato. Y eso es un gran problema. Hay que defender, y esto hay que hacerlo de los Estados miembros, que haya transacciones con determinados límites monetarios que sigan siendo anónimas. Y para eso, esas transacciones tienen que ser offline. ¿Vale? Por lo tanto, las hacemos y luego, cuando el propietario quiera, vuelve otra vez online para hacer otras transacciones. Y eso nos limita, por ejemplo, si ahora tenemos un límite en efectivo de 1.000 euros, porque podemos hacer transacciones en euros digitales por 1.000 euros. Si no, va a tener problemas de aceptación, porque la privacidad es un derecho muy importante para ciudadanos como, por ejemplo, europeos. No lo es para los chinos, quizás porque tienen otra mentalidad o porque no tienen más remedio, pero en Europa es muy importante. Y eso va a hacer éxito o no, gran problema. Y luego, hay otro problema, la programación del euro digital. Ya sabes que podemos introducir smart contract. Y entonces, ¿podemos decirle a la gente que tiene que gastar su dinero en la época de Navidad? Porque si no lo gasta, pierde un 10%. Entonces, el Banco Central Europeo está diciendo, no lo vamos a hacer. No vamos a introducir instrumentos de programación desde el Banco Central Europeo, para que ustedes tengan tranquilidad. Y surge el cuarto elemento y último, y con esto termino. El euro digital va a sustituir al cash, al efectivo. El Banco Central Europeo lo niega. Pero es posible que sean incompatibles y, por lo tanto, la gente tiende más a la digitalización, las nuevas generaciones. Posiblemente hay una dejación en el uso del cash. Y contestando a tu pregunta, y con esto termino, yo creo que la CBDC, bien utilizada, es un instrumento necesario. Nosotros lo necesitamos, por ejemplo, en infraestructuras de mercado, ¿vale? Hay operaciones en que necesitamos un dinero tokenizado ya, y bien utilizado es necesario, es bueno, con los límites al Banco Central Europeo, y creo que, como he dicho al principio, va a ser una puerta de entrada a lo cripto, a toda la tecnología blockchain para el común de los ciudadanos, como lo era en su momento el proyecto de Libra. Genial. Pues sí, Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo capítulo de Capa 3. Y a vosotros, queridos espectadores, nos vemos en el siguiente episodio, que también traeremos un invitado muy interesante. Así que nada, hasta la próxima. We'll be right back.